Bueno, pues ya estamos listos. Vamos a empezar la conferencia de esta tarde a cargo de la maestra Patricia Patiño. Esta conferencia se llama Bioética y Feminismo. Sean todos bienvenidos, estudiantes, público en general, compañeros y amigos, bienvenidos a esta plática. Los profesores de la especialidad en bioética queremos dedicar esta plática, esta conferencia, a nuestras queridas y admiradas compañeras enfermeras, las estudiantes de la especialidad en bioética. Pues muchas gracias a todas ustedes, muchas gracias por su trabajo, por su generosidad, por todo lo que nos enseñan, y pues esta plática es para ustedes, ¿no? Esta plática, esta conferencia forma parte del curso Corrientes y Fundamentos de la Bioética, de la especialidad en bioética de esta universidad, de esta unidad académica de filosofía. Y bueno, pues qué mejor, ¿no? Estamos cerrando el semestre, pues qué mejor que cerrar con la plática de la maestra Patricia Patiño. Va a ser, como se suele decir, un cierre con broche de oro. Aún nos queda una semana, pero estamos prácticamente al final, así que pues a mí me da mucho gusto tenerla acá. Bienvenida, maestra Patricia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y le paso la palabra a nuestra compañera estudiante María Campos, quien también es enfermera, quien va a hacer una presentación de su semblanza curricular. María, adelante, por favor. Buenas tardes. La maestra Patricia Patiño realizó estudios de licenciatura en filosofía en la UNAM. Su tesis en ética la dirigió la doctora Graciela Hierro, pionera del feminismo en México. Realizó estudios de maestría en la UNAM en el área de ética. Ha publicado artículos en libros colectivos de filosofía y en las revistas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Instituto de Cultura de Aguascalientes. Sus áreas de trabajo académicas son ética, antropología filosófica, género y hermenéutica y epistemología. Es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde hace 25 años, en la Universidad de Filosofía. Ha sido jefa del Departamento de Filosofía y además es coordinadora de la Academia de Ética del Departamento de Filosofía de dicha universidad por 2 años. Pertenece a la Asociación Filosófica de México, AC. Muchas gracias por la presentación. Sí, muchas gracias, María, muchas gracias. Bueno, pues miren, la presentación va a estar a cargo, por supuesto, de la maestra Patricia Patiño. Pueden hacer preguntas a viva voz, piden la palabra y las hacen, o nos pueden preguntar también o hacer comentarios a través del chat. En el chat va a apoyarnos Marisa Mata, ¿no? Quien está presente, a quien agradezco por la ayuda. Ella se va a hacer cargo un poco de revisar esto y recordarnos si falta algo. Pues bueno, pues maestra Patricia, le paso la palabra. Muchas gracias y adelante. Gracias. Gracias, muy amables, muy buenas tardes a las personas que nos acompañan en esta tarde, en particular, bueno, con esta especialidad, ¿verdad?, que está cerrando curso y que, bueno, es un espacio de reflexión muy interesante de cómo en estos momentos la ética aplicada se está desarrollando en sus diferentes vertientes. La ética, una de las pensadoras que plantea cómo concebirla, es Esperanza Guizán, una filósofa española. Nos propone de que la ética normativa, pues son las teorías éticas que conocemos desde la antigüedad, de los clásicos, de Aristóteles, de Platón, de la Edad Media, moderna y hasta nuestro tiempo. Esa sería la ética normativa. La metaética, que es un ámbito propiamente de especialización filosófica, son estas teorías que se hacen con el análisis del lenguaje de las propuestas de las teorías. Y una de las dimensiones más recientes, pues, es la ética aplicada. Esta ética que toma algunas de aquellas teorías o de estas teorías que se están desarrollando y las llevan a los diferentes ámbitos de la vida cultural. Tenemos ahí lo que es la ética profesional, que ahorita se plantea como una gran necesidad porque la masificación de las profesiones a veces llegan a generar que algunas personas llegan a una profesión
más por el éxito o las posibilidades económicas que ofrece y no por una vocación, una inclinación propia hacia esa actividad. Entonces, algunos investigadores, como el que pertenece al Colegio Nacional, Rui Pérez Tamayo, dice, bueno, en medicina, él lo dice literalmente, es triste ver que tenemos personas que no ejercen desde una ética profesional. En el ámbito ambiental, pues también es una dimensión de la ética más joven que tiene que ver con cómo vemos la naturaleza, cómo valoramos la naturaleza y a otras especies. Y bueno, ahí se denuncia estas visiones antropocéntricas que han privilegiado la vida humana y que estamos acabando con otras formas de vida. Y bueno, la bioética también como parte de estas éticas aplicadas se presenta como una de las áreas de trabajo de la ética aplicada que se desarrolla, pues, evidentemente, a partir de el incremento que se da en la ciencia, en la investigación y en la tecnología. Sin embargo, es triste ver que algunos de estos desarrollos tecnocientíficos se empezaron a usar contra las personas mismas, los seres humanos. Entonces, la bioética, pues como ustedes ya han de haber visto en sus clases, se plantea como una ética que está pensando en revisar, analizar y criticar las formas en las que se está llevando la medicina. Por eso diríamos que la bioética se presenta como una crítica a la civilización tecnológica. La bioética promueve la conciencia crítica ante la tecnociencia. Y bueno, tenemos ahorita que estos avances de la segunda mitad del siglo XX, han generado muchísimas situaciones de investigación humana. Por ejemplo, el proyecto del genoma humano. Es muy interesante conocer el genoma humano, se ha traducido el genoma humano, pero ¿de qué manera se va a usar esa información? Ahorita todavía no lo dimensionamos suficientemente, pero imagínense que ustedes que cuando puedan nuestros hijos entrar a trabajar les pidan su código genético para saber si ellos no van a tener algún problema de diabetes hereditaria o otro tipo de padecimiento que le pueda reducir sus posibilidades para un desarrollo laboral en alguna empresa. También la experimentación con las células madre, que bueno, ahorita si hemos escuchado un poco, también se está probando en las vacunas que se están desarrollando para esta misma pandemia que vivimos. El diagnóstico prenatal. El diagnóstico prenatal es importante, pero nos preguntamos, ¿me hago el diagnóstico? Y si tengo un problema y tomo una decisión, pero en mi estado no se permite que yo tome esa decisión, ¿de qué me sirve el diagnóstico prenatal? ¿Sí? Entonces, hay que ver que estamos desarrollando estudios, laboratorios que nos van a dar información, pero ¿de qué manera la vamos a usar? Y bueno, también por otro lado, el cultivo de los embriones se convierte en un caso polémico, un dilema, porque también, pues hemos escuchado, una de las vacunas parece que se ha trabajado con células de embriones y bueno, ya hay por ahí una tendencia que dice, yo no me voy a poner una vacuna cuyas células fueron obtenidas de embriones. Entonces, pues son muchas situaciones
las que nos está generando el mundo actual que tendríamos que revisar desde la bioética. Pero una de las dimensiones más actual de la bioética, pues es la bioética feminista. Voy a presentarles aquí unas interrogantes porque me gustaría que iniciemos con algunas reflexiones para que un poquito vayamos pensando cómo nosotros lo captamos. Permítanme un segundo. Para reflexionar sobre el tema e iniciar con la bioética feminista, les pido que pensemos un poco en estas tres interrogantes. La primera, ¿la bioética considera la perspectiva del paciente y su circunstancia? De lo que ustedes revisaron, ¿creen que la bioética hace esto? Considerar al paciente y a la circunstancia misma del paciente. La segunda pregunta es ¿cómo contribuyen las prácticas en salud a las relaciones de poder? Quienes han estado o han necesitado ir al médico, a la clínica, al laboratorio, pues vemos ahí ciertas prácticas que se ejercen sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos, y nos generan ciertas sensaciones. Entonces, estas experiencias y esas prácticas que vivimos, ¿de qué manera creen ustedes que están contribuyendo a las relaciones de poder? Y la última reflexión para contextualizarnos es ¿desde qué contexto estamos hablando? ¿Sí? Ustedes y yo pues estamos, quienes son de la Universidad de Zacatecas, pues aquí a un lado, ¿sí? Pero tenemos situaciones distintas y entonces habría que ver, estoy analizando esta disciplina de la bioética y en particular de la bioética feminista, ¿desde qué contexto? ¿Sí? Entonces, estas son algunas preguntas que espero que empecemos a reflexionar un poco como propone el profesor Francisco para poder iniciar con algunas interrogantes, con algunas observaciones, con algunas inquietudes. Y bueno, ¿cómo concebir a la bioética feminista? Hay aquí dos visiones que hasta podrían entenderse como contrarias. ¿Por qué? Porque emanan de dos concepciones que tienen distinta perspectiva. Por un lado, lo que es la bioética, que es una concepción que parte de los principios. Esto es, Kant es propiamente el paradigma de las éticas deontológicas, que son aquellas que consideran los principios o los valores como guía de la conducta. Y por el otro lado, tenemos una visión ética feminista que en este momento, pues, me dio gusto cuando me pidieron la presentación recordar que la formación feminista, pues la conocí gracias a la doctora Graciela Hierro, que fue una pionera en manejar el tema del feminismo desde la filosofía y que bueno, sucedía como en algunas circunstancias, que cuando alguien empieza a hablar del tema, pues primero se ríen, como que la dejan que haga algo y como que creen que se está divirtiendo con lo que hace, pero no se le atribuye ninguna seriedad a ese trabajo académico.
y también fue una de las primeras personas en México en escribir sobre las mujeres enfermeras, sobre qué condiciones trabajan, sobre qué situaciones viven y qué implicaciones tiene su práctica laboral. Este feminismo viene a emanar de una visión distinta, desde una concepción que viene siendo material o una ética de los fines. Si la bioética es de los principios, la visión feminista viene de los fines. Esto es una ética material. Entonces, hacer el cruce entre bioética y feminismo es bastante complejo y podemos encontrar que algunas feministas pues casi que les da salpullido escuchar algo semejante. Por ejemplo, Susan Sherwin, que es una filósofa y es una feminista con gran experiencia y trayectoria, pues ella dice, ¿cómo que bioética feminista? Si realmente la bioética ha sido un área de especialización más marcada por el ámbito de la medicina y el derecho, en donde se tienen estereotipos de poder muy masculinos y donde son muy pocas las mujeres que llegan a participar y como que las ponen a un lado realmente en el trabajo de la bioética. No son mujeres que las citen por sus aportaciones a la bioética. Entonces, esta autora dice que pues ve muy difícil que se pueda realmente hacer un desarrollo de bioética feminista por las formas en que la misma medicina, de alguna forma, ha generado ciertos estereotipos de las mujeres. Tanto Susan Sherwin como Teresa López de la Vieja de la Universidad de Salamanca señalan que la medicina pues se caracteriza por haber generado una concepción de las mujeres como seres en un estado de enfermedad, porque necesitan atención médica cuando están en la pubertad, cuando empiezan su periodo menstrual, cuando se embarazan, cuando van a parir a los hijos, cuando están menopáusicas y peor cuando llegan a la vejez, ¿sí? Entonces, estas dos autoras señalan que la visión de la medicina y de la asistencia sanitaria ha identificado a las mujeres como personas que están requiriendo constantemente de una asistencia médica. Y esta tendencia a patologizar el desarrollo de vida de las mujeres nos habla de una visión muy sexista en la medicina y en otras disciplinas que también se desarrollan en la bioética, porque la bioética es una disciplina interdisciplinar. En sus estudios vemos estudios desde el derecho, estudios del ambiente, estudios desde la biología, estudios desde la medicina, estudios desde la antropología, estudios desde la sociología y estudios desde la filosofía. Entonces la bioética es multidisciplinar. Hay una serie de disciplinas que trabajan de manera conjunta para analizar los dilemas que se dan en la ciencia y en la tecnología. Entonces, varias feministas señalan que en general estas ciencias como disciplinas como el derecho, la medicina,
han sido más bien disciplinas con un enfoque sexista y racista sobre el que hay que cuestionar y hay que reflexionar para poder pensar en que se desarrolle una bioética feminista. Sin embargo, otros pensadores y pensadoras sostienen que sí es posible ya hacer este cruce entre la bioética y el feminismo, que ya mencionábamos, son dos visiones o concepciones distintas desde la ética, una de los principios y otra de los fines. María José Guerra señala que el cruce entre estas dos disciplinas nos puede generar y dar espacio para hacer ciertos contrastes en los enfoques. ¿Cómo podríamos concebir a una bioética que es feminista? Pues, en primer lugar, tiene que ser, como dice aquí, una bioética de la escucha, que dé voz a las personas que no la han tenido, como las mujeres y las personas que no ejercen el poder, personas que son vulnerables, para ver cómo narran sus propias experiencias, cómo viven esas experiencias. Y además, esa bioética feminista, además de ser una bioética de la escucha, también necesita ser de la apertura ante la alteridad, esto es, ante el alter, ante las otras personas, que yo como especialista no solamente sea el que toma el dilema o el caso para su resolución, sino que me abra a lo que me dice la otra persona para ver si lo que ella me está diciendo coincide con lo que yo he aprendido tanto teóricamente como mi experiencia. Por eso se habla de una bioética feminista que sea de la escucha y de la apertura. Esta apertura tiene que ver con una metodología también hermenéutica, de interpretación de cómo las personas interpretan sus signos, sus malestares, sus experiencias en salud. Y por lo mismo, esta bioética feminista tendría que tener una ontología relacional. Esto es, el ser de la enfermedad, del síntoma, del padecimiento, no solamente lo va a sanar, a curar o a resolver el otro, sino que la misma persona se puede sanar, la misma persona puede opinar sobre sus mismos síntomas que ella tiene. Porque en el ámbito de la medicina a veces se tienen esquemas muy cuadrados para determinar la medicación y eso afecta evidentemente más a las mujeres, porque la dosis que se le da a una mujer que puede tener un cuerpo más débil, un tamaño más pequeño, pues la dosis puede producirle más malestares que a otra que no tiene esas cualidades. Por eso se considera una ontología relacional. Esto es, si va a haber una atención de salud, tanto quien está dando el servicio como quien lo está recibiendo, ¿sí? Esto que tristemente es cada vez menos sentido en el ámbito de la atención de la salud. Las personas llegan y casi nos dicen, usted guarde silencio, yo le voy a revisar y yo voy a decidir su tratamiento. Entonces, decimos, bueno, ¿por qué no hay esta escucha? ¿Por qué el médico, si yo soy la que está sintiendo o percibiendo los malestares, los síntomas, no me permite hablar para que vea lo que yo estoy o estoy buscando o estoy necesitando? Y no nada más fui para que me den un medicamento y ya con eso me voy a curar.
Entonces, lo que sí plantea la bioética feminista, pues es que se modifique la práctica y la asistencia hacia las mujeres. Maestra Patiño, perdón que interrumpa, Es que me parece que ha hecho alusión a las láminas, pero no las vemos. No sé si hubo una confusión por allí y nos olvidó poner la presentación, o si ya No, sería pues, para que empezara. Perdón, ¿eh? no, qué bueno que me dice, porque según yo estoy aquí enseñando y resulta que no las estamos viendo. No, sí, justamente, estamos viendo únicamente su imagen. Bueno, ahora sí ya está la presentación. Bueno, aún no la vemos. Ahora sí ya, perfecto. ¿Ya? Sí, faltaba Bueno, esto. Sí, gracias. aquí decíamos la bioética feminista, que es una bioética de la escucha y de la apertura, y que parte de una visión ontológica relacional. Esta bioética feminista, pues, es un cambio muy fuerte en lo que hasta ahora se ha desarrollado como la bioética, porque la bioética hasta ahora se había dado como un espacio, asociaciones que hay en cada estado, asociaciones que hay a nivel nacional e internacional, en donde los especialistas van y se escuchan entre ellos mismos, y la bioética feminista dice no, esta bioética tiene que estar a disposición en los centros de salud, en las clínicas, en los laboratorios, para ser parte de la asistencia a las personas y dejar de estar en el ámbito de la especialidad. De hecho, en el 2005 se hizo la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos en la UNESCO, en el artículo 14. Y lo que se propuso ahí es promocionar la salud con responsabilidad social para un mejor desarrollo. Y entonces se han generado comités de bioética en los hospitales como parte de esta declaración para resolver muchos de esos dilemas que mencionamos que se están generando con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología y que se viven cotidianamente en los hospitales. Aquí recuerdo que el doctor Ruy Pérez Tamayo decía que él en ese momento estaba haciendo una investigación sobre amibiasis y entonces pues iba a los centros de salud y bueno, veía cuadros muy agudos, graves, y decía, bueno, es que si no se ha legislado sobre cuestiones de bioética, de eutanasia, es porque para los políticos no representa un beneficio económico, dice. Pero en los hospitales, en las clínicas, se viven situaciones muy críticas en donde se tendrían que estar tomando decisiones y apoyando a las familias y a los enfermos con una perspectiva bioética. Bueno, antes de avanzar, quisiera saber si alguien tiene alguna reflexión sobre las preguntas que planteábamos, que pues parece que no las veían, o si vamos a continuar. Adelante, maestra, adelante. Bueno, hay una pregunta de Jimena. Jimena, por favor. Sí, gracias. Más que pregunta, sería una observación. Me parece muy interesante la segunda interrogante sobre las relaciones de poder, dado que en las cuestiones cuando las mujeres dan a luz, no hay una decisión de nosotras mismas sobre los tipos de procesos, tanto previos, durante el proceso y posteriores. Entonces, ahí me parece muy evidente cómo puede ser para el análisis de una bioética feminista muy complicado hacer este cruce que usted mencionaba
de enlace entre la bioética y el feminismo, quizás porque desde el sentido médico ha existido una transgresión ante estos derechos de la mujer, pero me parece muy interesante cómo va estableciendo estas nociones para que no nada más sea una bioética instaurada desde un sentido ontológico, sino me maravilló la parte de escuchar a los vulnerables, porque precisamente una bioética que logre hacer esto con el sentido feminista y que pueda partir de las reflexiones de quienes han sufrido y acontecido estas circunstancias, puede permear quizás, ojalá, en nuevas formas de dirección de la misma. Pues me está pareciendo bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación y tu experiencia. Y efectivamente, algunas de las feministas que son renuentes a este planteamiento de la bioética dicen, bueno, ¿dónde está la autonomía de la paciente, no? Como dices tú, una mujer que va a tener un hijo, ¿en qué momento puede ser autónoma para decidir si ya todo está determinado? No puede a veces ni siquiera señalar si quiere tener el proceso de la inyección para el bloqueo o no lo va a tener. Entonces, como que dice, ¿quiénes son realmente las personas que son autónomas en una asistencia médica? Pues probablemente quienes tengan acceso a una asistencia médica particular en la cual pues sí pudiera residir, pero la mayoría de los pacientes llegamos a una clínica, a un hospital y bueno, pues así es el procedimiento y nada más. Entonces, realmente dicen ellas, esa autonomía de la que habla como principio la bioética, pues realmente no está en la situación de la paciente, del paciente, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que esta bioética... Perdón, hay otra petición de Miguel Mora para tomar la palabra. Miguel, adelante. Yo tengo una pregunta. Es que usted hablaba sobre esta parte del médico en las mujeres. Yo creo que sucede en todos. O sea, normalmente cualquier persona que vaya como médico, como paciente, el médico no le permite a veces al paciente decir lo que siente. Entonces, realmente, yo no sé si sea por ahorro de tiempo. En algún momento he tenido que ir a alguna clínica. Si va uno con el médico de privado o público, hay una gran diferencia en el trato. Pues no sé si ahí sería el punto de una gran diferencia, me parece. Y no sé si es una pregunta que me planteo si solamente con las mujeres o con los hombres y mujeres, creo, en este trato, ¿no? La otra pregunta que me hago es, ¿a qué se refiere? Tal vez yo quisiera nomás entenderlo un poco mejor, a relaciones de poder. Y la otra es que si tiene que haber esta parte de la bioética feminista sería, o filosofía, podría quedar como filosofía. Creo que hoy por hoy creo que con esto que están, dejarla como filosofía, o tenemos que decir filosofía feminista, bioética, porque creo que la apertura a un nivel de maestría, y ya está, y creo que no, pues los compañeros, creo que hay una apertura mucho más abierta. Entonces me genera un poco de conflicto darles ese sesgo, sino simplemente hablar de este sentido amplio de la filosofía o de la bioética. Porque si no vamos nombrando en ese sentido, creo que se va delimitando y se va sesgando cada vez más, como si se delimitara el concepto. Es pregunta que me hago nada más, porque creo que al final sí creo que, viéndolo como seres humanos o como seres sociales, así que compartimos, el darle nombre al otro lo encapsula y lo delimita. Era una pregunta que me hago. Gracias. Gracias por tu observación y de hecho con ello estamos atendiendo a la tercera pregunta, ¿desde qué contexto estamos hablando? Tú mismo lo mencionas, o sea, habemos algunos estudiantes que estamos ya con mayor apertura, que ya no tenemos tanto esta visión sexista y que, bueno, tal vez darle ese término de bioética feminista podría estarla haciendo menos inclusiva, ¿sí? Y tienes toda la razón, sí, estamos ya en un contexto de mayor cultura, de mayor formación,
tenemos ya menos prejuicios y hemos comprendido más ese tipo de prácticas nocivas para las relaciones entre mujeres y hombres. Sin embargo, aquí juega mucho lo que decimos el contexto, desde dónde estoy ubicado, desde dónde estoy tomando este análisis, desde dónde estoy percibiendo a las personas. Y esto que también plantea sobre la asistencia en el sector salud, en el que dices, bueno, es que eso no solamente lo viven las mujeres, también lo viven los hombres, y efectivamente es bastante incómodo que va uno al doctor, al médico, y como que no te deja hablar y sales ahí con una sensación de que pues nada más te dieron el medicamento y tal vez te regañaron porque dijeron, no, pues es que usted que si fuma, que si esto y que si el otro, y te sientes regañado. Efectivamente, la bioética como tal pues está cuestionando en general la asistencia del sistema de salud y el poco aprecio que se tiene de las personas, ¿sí? Esta tendencia a convertir a las personas en objetos, nada más de análisis, de medicación, y se terminó el proceso. Y bueno, precisamente ahí estamos hablando, que tú preguntabas, sobre una relación de poder. Cómo el médico o la que está ahí, la doctora también, está ejerciendo un poder. Porque aquí recordemos algunas palabras de Michel Foucault, ¿verdad? Que los saberes se convierten en formas de poder. Entonces, ellos con su saber están dirigiendo nuestra conducta, están dirigiendo nuestro cuerpo, y bueno, pues ahí ¿Puedo decir algo? Una experiencia personal que tuve una ocasión, y eso con relación al médico. La verdad es que me llamó mucha atención eso, porque alguna vez tuve que ir al médico y tenía una molestia en una pantorrilla. Y entonces fui con 3 médicos y ninguno me tomaban como muy en cuenta y me mandó un medicamento. Fui con un especialista, así muy técnico, así le dije, a ver, tengo un problema. Te voy a dar mi diagnóstico, lo que yo siento, pero si no me curas no te voy a pagar. Así le dije, no te voy a pagar. Entonces empezó a reír, ja. Digo, sí, en serio, no te voy a pagar. Y le conté mi experiencia con otros médicos. A ver, espérame. Entonces yo cuando puse, no sé llamar esa relación de poder con él, él guardó silencio. Me escuchó, me diagnosticó y me mandó un medicamento y santo remedio, ¿eh? O sea, pero yo tuve que tener en esa posición y decirle, a ver, darme yo ese espacio para ser escuchado. Entonces me llama mucho porque no sé qué tanto a veces estamos en este concepto de la filosofía, el feminismo, en la biótica, buscar un espacio para que el otro se permita ser escuchado. y tú lo dices, bueno, yo hablé de manera clara y me enfrenté al otro, ¿sí? Y le dice, bueno, esto es lo que siento, pero esto que tú hiciste generalmente no acontece con una práctica hacia mujeres, porque las mujeres somos en algunos momentos más receptivas, en otros atendemos más o creemos más en el saber del médico y difícilmente asumimos esa actitud que tú asumiste y que sería muy positiva, porque bueno, realmente si me enseñas o si me curas, te pago, ¿verdad? Y si no, no, que sería lo más justo. Ese es el sentido de la justicia, que podríamos entender como un principio bioético. Entonces, esto pues es una experiencia muy válida que además nos puede a nosotros ayudar a actuar en situaciones de enfermedad y de exigir que se haga realmente aquello que esperamos. Pero como señalas, si no me escucha, ¿cómo vas a ver realmente lo que siento y lo que tengo? ¿Sí? Y nada más te dan el medicamento. Y ya con eso como que te vas feliz. En estas experiencias sí a veces llega a preocupar un poco cuando a las personas van a la clínica y salen con su bolsón de medicamentos, dices, bueno, pero eso no puede ser la salud. La salud es un bienestar, no una medicalización, que ahí también es otro problema del sector salud que se tiene que revisar desde una bioética. ¿Por qué se utilizan tantos medicamentos? ¿Sí? La idea en el sector salud y para generar el bienestar debería ser analizar nuestras prácticas para
disminuir aquello que nos hace mal y requerir menos medicamento y no estar dándonos mucho medicamento. Pero aquí tienen que ver también una cuestión económica muy fuerte, que ahorita lo que son los medicamentos, pues representa un gran ingreso y a veces se dan medicamentos sin ser necesarios, ¿sí? Entonces, esta visión que se está dando del consumo de mayor número de medicamentos, pues claro que es nociva para el cuerpo, porque ahí uno de los fuertes dilemas que vamos a encontrar es cuáles son las consecuencias de tomar esos medicamentos. ¿De qué manera ese medicamento o esa medicina me va a generar, ¿sí?, un daño posible, dígase en riñones, dígase en hígado, dígase en circulación de la sangre? Entonces, por eso trabajar desde una perspectiva bioética que pudiera ser feminista o no feminista es indispensable para cuidar nosotros nuestra propia salud y para poder trabajar en favor de una salud digna para las personas. Y cuestionar por qué hay médicos que nos dan tantos medicamentos, porque tristemente, pues los laboratorios ofrecen a los doctores, por eso están ahí siempre afuera de los consultorios, apoyos económicos si ellos recomiendan esos medicamentos. Entonces se ha convertido también en un negocio comercial para los doctores estar diagnosticando y dando mayor número de medicamentos a los pacientes. Bueno, gracias por sus dos participaciones. Continuamos con esta idea de la bioética feminista, que como tú dices, así como tú eres un tanto renuente a esa categorización de feminista porque la hace menos general, también algunas feministas son renuentes, pero porque perciben que en la bioética realmente no hay una atención hacia lo que son la población de mujeres. Por eso, podemos ver ahí, se tiene que partir para poder concebir la posibilidad de una bioética feminista desde la pluralidad contextual. Esto es, no puede ser la autonomía el mismo principio general cuando los contextos son distintos. Cuando nosotros recibimos un servicio o una atención médica o nos van a hacer una intervención, pues nos pide nuestro consentimiento, ¿sí?, que se firme el consentimiento. Sin embargo, hay personas que al momento de estarles explicando, ni siquiera están entendiendo los términos que el médico está utilizando. Y le dicen, si usted no firma esto, pues no se le puede hacer intervención para curarlo. Pues la persona firma, ¿sí? Pero sin embargo, la persona ni siquiera está entendiendo desde su propio contexto a qué se están refiriendo los médicos, el personal de enfermería sobre lo que se le va a hacer. Entonces, si partimos de la pluralidad contextual, tendríamos que apoyar a la población que recibe las atenciones médicas a comprender lo que se le va a hacer como una intervención, tomando en cuenta que la otra persona no está en el ámbito de la salud y por lo tanto no está familiarizado con ese lenguaje. Tendríamos que utilizar un lenguaje más sencillo para que la persona realmente entienda aquello que se le va a hacer. Entonces, lo que propone María José Guerra es considerar la pluralidad contextual y con ello entender que los lenguajes que yo uso, que las prácticas que yo uso pueden ser ajenas por completo a los demás.
Se habla también de una bioética que sea incluyente a las personas, sobre todo, que no son favorecidas socialmente o que son oprimidas. Entre estas personas, pues claro que se considera a las mujeres de pocos recursos, a las niñas, a los niños, sobre los que ni siquiera tienen ellos capacidad de comprensión sobre el trato y las prácticas en el sector salud. Que se amplíen y se diversifiquen los valores, porque la bioética en general considera 4 principios. El principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de justicia y no maleficencia. Y una bioética feminista que muchas tienen como antecedente esta crítica que Carol Gilligan hace a el desarrollo cognitivo y moral, tanto de Piaget como de Kohlberg, en el que se consideraba, porque se hicieron evidentemente estudios experimentales, pero se hacían con jóvenes de cierta edad, y los resultados de este desarrollo del juicio moral se generalizaban sin considerar, como dice Carol Gilligan, que en la cultura se tienen tradiciones distintas. Y, por ejemplo, Carol Gilligan señala que los hombres, cuando quieren sentir que están creciendo, buscan distanciarse de la autoridad materna y paterna. A veces los niños, cuando ya van en sexto, en quinto año, le dicen a la mamá, cuando llegue a la escuela no me vayas a dar un beso, porque les causa vergüenza que vean que su mamá les da un beso. O ya no quieren que la madre los acompañe a la escuela. Yo me voy solo, no, tú no vayas. Y si me acompañas, quédate una calle antes, porque no quiero que vean que vas conmigo. Entonces, efectivamente, para los hombres es más necesaria sentir que el crecimiento es independencia, distanciamiento de la autoridad. Pero las mujeres, dice Carol Gilligan, en base a sus estudios de psicología experimental, mantienen mucho el lazo afectivo, mantienen mucho la tradición y no buscan esta autonomía y este distanciamiento de la madre o del padre. Entonces, las mujeres en muchas tradiciones tienden más a esta cultura del cuidado, ¿sí? Del apoyo, de la relación. Entonces, una bioética feminista tendría que no solamente utilizar los principios de la bioética, sino también considerar otros valores como el valor de la sensibilidad, que es relevante y que a veces consideramos en un sentido negativo. En alguna encuesta que se hizo, se decía, da el sinónimo de los siguientes términos. Y en sensibilidad, el antónimo de sensibilidad era, no, el sinónimo de sensibilidad era débil, ¿sí? O sea, ser sensible es ser débil. Y claro que no, la sensibilidad es lo que nos da la apertura tanto a la creación y a la relación con las otras personas. Entonces, incluir el valor del cuidado, el valor de la sensibilidad, el valor de la responsabilidad. Por eso se habla de ampliar los valores y de diversificar esos valores, porque no solamente son algunos, sino son dependiendo del contexto y de la tradición. Y otro elemento que plantea la bioética feminista es entender el caso y la situación que cada persona vive. Porque si hay una línea en la bioética que es la casuística, pero la casuística se utiliza para generar visiones o concepciones generales para aplicar en los individuos, en lugar de entender que cada caso
es una situación y que puede ser diferente el tratamiento a otras situaciones. Por eso, cada situación nos va a ofrecer una experiencia vital, porque se vive de cierta manera, de acuerdo, obviamente decimos, a el contexto. Y bueno, lo que ya habíamos mencionado, que la bioética feminista es interdisciplinar porque revisa las visiones antropológicas, revisa las visiones también históricas. Hay un pueblo de los que están en la Sierra de Guerrero, en donde es costumbre que las familias vendan a las niñas a los 10, 11 años. Entonces, imagínense lo que es esto. Cuando nosotros lo vemos, que esto sucede con las niñas en la India o en otros países, nos sorprendemos y decimos, bueno, ¿cómo es posible que en el siglo XXI esto esté sucediendo? Pues no sucede lejos de aquí, en Guerrero, en la sierra, era parte de los usos y costumbres que las niñas las daban en matrimonio a los 11 años, a los 10 años, las intercambian por, ya saben, que si vacas o cosas semejantes. Y entonces, hay algunas antropólogas dieron a conocer esta situación y se gestionó que fuera una comisión a este poblado, se les hablara a los habitantes de lo nocivo que es para una niña que ni siquiera ha crecido estar casada, porque además las casan con hombres mayores, no las casan con jóvenes. Y se acordó, se hizo una firma de que esa costumbre se iba a interrumpir, pero claro, el acuerdo, el consenso fue por cierto número de años. Entonces, el que la bioética feminista sea interdisciplinar ayuda a gestionar modificación de prácticas que pueden ser nocivas para las personas. Entonces, trabajar tanto con el derecho, trabajar con la historia, con la antropología, con la filosofía, con la medicina, la enfermería, para llegar a mejores soluciones para las personas que están implicadas en esas situaciones. Y como parte de esta bioética feminista encontramos que la idea de la justicia no solamente sea en este sentido una justicia abstracta, que algunas feministas dicen nos suena al filósofo John Rawls, que es una justicia que como que no se ve en la práctica diaria. Entonces, nos dice María José Guerra, pues tendría que ser una justicia que realmente busque ser aplicada con un sentido social y también que sea una justicia ambiental. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de las éticas aplicadas han mostrado que algunas poblaciones son más vulnerables que otras. Por ejemplo, los estudios ambientalistas señalan que las personas que viven en zonas de mayor riesgo generalmente son las madres y los hijos porque los padres salen a trabajar. Entonces, si hay un derrumbe, si hay un deslave, si hay una inundación, pues las personas más vulnerables ahí están siendo las madres y los hijos. Entonces, esta cuestión de género también la podemos percibir en las cuestiones ambientales. Ahorita también hay una línea o una concepción de ética ambiental que subraya la situación de las mujeres que son más afectadas por los desastres ambientales. Díganse, como ahorita nos ha tocado ver, muchos incendios alrededor de los estados y pues al perderse propiamente
los recursos que la familia tenía, pues el daño es enorme a nivel de las familias. Entonces, estas serían algunas de las cualidades que podríamos ver hacia una bioética feminista. ¿Qué es lo que aporta principalmente a esta concepción? El feminismo. Pues sobre todo el método de la crítica, el método crítico de análisis, porque el feminismo nos ha señalado que las preconcepciones que se tienen sobre los géneros evidentemente afectan las prácticas que se tienen en el sector salud. Si yo no identifico como médico estoy ejerciendo un poder que se me está dando socialmente por ser una persona con profesión y con cierto género, pues entonces no soy consciente de cómo estoy ejerciendo ese poder y de cómo estoy discriminando a las demás personas. Aquí tenemos casos muy, muy graves. Se habla, por ejemplo, de que en una investigación sobre una sustancia que se utilizaba para las mujeres que entraban en menopausia, se les medicaba y sin embargo no se veía o no se quería ver cómo ese medicamento, en lugar de estabilizar a las mujeres, les generaba un cuadro de toxicidad. Se prefería pensar que las mujeres se tomaban mal el medicamento, se prefería pensar que las mujeres lo mezclaban con otros, pero no se analizaba el medicamento mismo. Y esto es porque cuando estamos en un contexto y tenemos ciertas preconcepciones, las damos como si fueran un hecho y no las cuestionamos. En el momento en que ya la toxicidad fue muy alta entre las mujeres, se hizo ya un análisis de la sustancia misma y se vio que era una sustancia completamente tóxica. Y esto, bueno, también lo tenemos muy recientemente en el caso de estos medicamentos de opioides que se han recetado de manera muy amplia, principalmente en Estados Unidos, y que ha generado una dependencia muy fuerte de quienes los consumen. Hay un estudio en un texto que tal vez ustedes han oído, El malestar de las mujeres, donde precisamente las mujeres cuando hablan de sus malestares de género, de cómo se ejerce el poder sobre ellas, del maltrato y todo esto que pues conocemos y escuchamos de manera tristemente cotidiana, al ir a un terapeuta, a un doctor, pues le mandamos un medicamento que de alguna manera la relaje y no la haga sentir mal con su situación vital. Pero eso no cambia esta situación, nada más la sedamos, ¿sí? Entonces, es triste ver que estas concepciones de género no se cuestionan, se siguen trabajando cotidianamente y se sigue teniendo una cultura de daño hacia un alto índice de población. Entonces, por eso se habla de que la bioética feminista tiene que promover una asistencia sanitaria no patriarcal, porque pues quienes han analizado un poco el paradigma de la medicina conocerán que la medicina durante mucho tiempo, al estar en el ejercicio de poder los médicos, pues ellos son los que, como un padre, deciden lo que se tiene que hacer para los tratamientos. Pero sin embargo, no era una medicina que realmente escuchara a la otra persona.
Por eso se ha generado toda esta visión de la medicina, de cuáles son los derechos de los pacientes, cuáles son los derechos también de los médicos, cuáles son los derechos del personal en enfermería, una asistencia basada en los derechos para no seguir reproduciendo un esquema patriarcal que pues no permite que las personas puedan tomar decisiones, tener conocimiento de su propia situación y que con ello sufren situaciones de ser tratadas como menores de edad, ¿sí? En algún momento algunos filósofos de la antigüedad decían es que las mujeres solamente llegan a crecer en su juicio como un adolescente. Bueno, las personas pueden crecer según se les permita. Si no se te permite tener una decisión, pues realmente así es como se te está educando. Pero una persona a la que se le invita a criticar, a reflexionar, a tomar decisiones, puede ir más allá. Por eso ahorita uno de los cambios más fuertes es el cambiar ese paradigma en la medicina, que quienes están en el ámbito de la enfermería podrán ver que es muy, muy difícil que realmente se rompa ese paradigma de una asistencia médica patriarcal. Porque, digamos, si ni siquiera la asociación de médicos quiso aceptar a las mujeres que eran médicos, imagínense romper este paradigma patriarcal. Se tiene que tener una visión muy crítica de la propia práctica y ser autorreflexivos para poder modificar esas prácticas y ver que esas prácticas están siendo nocivas para las relaciones y para la salud misma. Por eso diríamos que la bioética feminista busca modificar las estructuras de poder, ¿sí? Ya no generar esas estructuras tan jerárquicas en las cuales el médico tiene la máxima autoridad, las enfermeras y los últimos son los pacientes. Tenemos que, y esto siempre ha sido un reto aún al interior de los hogares, cómo ejercer el poder, porque el poder no lo podemos eliminar. El poder está ahí, todos tenemos poder, pero podemos ejercer un poder en donde todos pueden opinar, a todos se les escucha y se toman decisiones consensuadas buscando el beneficio para la mayoría. Y entonces, con esto vamos generando modificaciones políticas al interior de lo privado. Y después, esos cambios en las estructuras de poder se pueden llevar a el ámbito de lo público. Pero quienes en su vida familiar ejercen estructuras jerárquicas, no porque salgan al ámbito público y se digan demócratas y demás, cambian esa práctica de poder, ¿sí? Sino que vuelven a reproducir esas estructuras jerárquicas. Por eso el poder es una cuestión muy compleja, diría Michel Foucault y dirían muchas feministas, que tenemos que analizarlo, cómo ejerzo mi poder en mi vida cotidiana, diaria, con mis relaciones, con mi familia, y esa forma de ejercicio de poder, como también lo hago en el ámbito público, ¿sí? Porque pues aquí encontramos diríamos, la consigna feminista muy antigua que lo público es privado, y efectivamente, si yo en el ámbito público soy una persona autoritaria, soy una persona que toma decisiones, que no escucha y que establece nada más, pues en la vida privada lo mismo sucede, ¿sí? Entonces nosotros somos seres que actuamos tanto en una dimensión como en otra y no por eso vamos a cambiarlos. Entonces,
el poder está presente, ¿cómo se va a ejercer? Tiene que haber una visión menos jerárquica, menos autoritaria, para no tratar de mantener la dominación y el control. Porque la dominación y el control es lo que hace que las personas pierdan su voz. Yo quiero dominar a mis hijos, los quiero controlar, pues no les doy la voz. Yo quiero dominar en la clínica, quiero controlar que aquí todo se haga como yo digo, pues evidentemente les estoy negando a las otras personas su acción. Entonces, el ejercicio del poder jerárquico produce dominación y tiene un afán de control. Y puede ser patológico, eso lo saben algunas personas que han estado con personas que ejercen poder en el ámbito más sencillo, ¿sí? Que la nombraron jefa de departamento, que la nombraron jefe de piso, y vemos ahí como a veces la gente tiene una ansiedad por controlar, por dominar, que dices, a ver, o sea, no hay que tenerle miedo a las personas. Hay que escuchar a las personas para poder establecer ciertos acuerdos, ciertos consensos. Y esto es bastante complejo, aun si lo queremos ver y ejercer con los hijos en la vida privada. Y bueno, otro de los puntos que diríamos más se convierte en un compromiso para la bioética feminista, pues es que se amplía con ello, con todas estas propuestas de la bioética feminista, la agenda ante los derechos a la salud de las mujeres y de las personas y los ciudadanos en general, ¿sí? Entonces, terminar con malas prácticas en la investigación, malas prácticas en la clínica, malas prácticas en la atención de la salud sexual, malas prácticas de discriminación, pues es un fuerte compromiso. Y bueno, por eso está esta Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que busca promocionar que la salud realmente se pueda desarrollar con mayor responsabilidad social para un mayor beneficio y bienestar de las personas. Entonces, la bioética feminista sobre todo es importante para comprender cómo el género es un factor estructurante de la empresa médica asistencial. ¿Qué papel está jugando ahí el género? ¿Cómo estoy viendo a las otras personas? Porque esto va a tener implicaciones tanto a nivel de ejercicio de los derechos, de las concepciones filosóficas y antropológicas con las que se está trabajando, y de la visión con la relación de esos cuerpos y esa biología. Entonces, esta ampliación de la perspectiva va a ser posible que el derecho a la salud de las mujeres y de los grupos vulnerables se pueda realmente convertir en una práctica de aplicación de derechos y de toma de decisiones. Pues eso es lo que podríamos ver que nos ofrece la bioética feminista, y pues me gustaría escuchar sus reflexiones, sus dudas, comentarios al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra Patiño. Había una lista ya de personas que pidieron la palabra. Recuerdo que estaba Miguel García, enseguida Jimena. Y bueno, pues Miguel, si tienes algo que preguntar aún, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Yo nada más quería comenzar y me quería regresar al principio acerca de la inevitabilidad de las relaciones de poder cuando nosotros nos enfrentamos a esto, sean hombres o mujeres.
puesto que cuando vamos a una consulta médica, pues casi siempre a uno le dicen, bueno, ¿quién es el que sabe aquí? ¿Verdad? Entonces salimos regañados y vapuleados, y es muy interesante porque cuando uno va al sector público, pues casi para todos salimos con un paracetamol, pero si vamos con el doctor Simi, salimos como con un costal de medicinas. Esto se explica en buena medida por el cártel de las empresas farmacéuticas que se han apoderado pues prácticamente del control de nuestra vida y de nuestra salud. Pero en última instancia, pues yo quería preguntarle si usted está de acuerdo en que es inevitable que haya relaciones de poder, bueno, considerando también que en el sistema público de salud mexicano pues está colapsado, esta pandemia así lo ha demostrado, pero es inevitable que haya esa relación de poder donde uno tiene que ceder a fuerza, porque pues si uno tuviera los conocimientos necesarios, pues a lo mejor tendríamos otra percepción, otra opinión acerca de nuestra propia salud. Muchas felicidades y muchas gracias. Sí, ahí yo creo que más que resignación y ceder, hay que ser más lúcidos, porque cuando nosotros enfermamos, podemos de cierta forma ir percibiendo los síntomas del cuerpo y tratar de que nuestro cuerpo sea menos dañado por nosotros y por lo que consumimos. Hay, pues hoy en día ustedes saben, una gran cantidad de alimentos que son totalmente nocivos al organismo, y si nosotros buscamos darle a nuestro cuerpo alimentos saludables, pues tendremos menos este daño. Ahora, si yo voy al doctor y lo veo que se me pone medio poderoso, ¿verdad? Oiga, doctor, espérese, pero yo no vine a que me regañe, ¿verdad? Como dice el compañero, también hay que nosotros levantar la guardia, ¿verdad? Poner un escudo de que tampoco descargue con nosotros todo su malestar o su sensación, y salir y reflexionar, porque pues esta experiencia la tuvimos con mi esposo, que fuimos a un oftalmólogo. Él iba por lentes de contacto y ya el doctor lo revisó y lo pasó en una fila de 10 aparatos. Le dijo, tú estás muy, muy mal. Ya los lentes no te sirven de nada, necesitas una operación de córnea. Bueno, claro, mi esposo se fue para atrás y dice el doctor, y no te preocupes, ya ves que ahorita con tanto narco y todo, en el banco de córneas tenemos muchas para operarte. Y te sale tanto cada ojo y te opero en 15 días uno y después el otro y no sé qué, ¿no? Y atrás tenía una cruz grande, así como nosotros tenemos aquí un montón de libros, él tenía una cruz grande. Y volteó y dijo, por esta imagen que te estoy ofreciendo lo mejor para ti. Entonces, no, pues salimos así, todos así como que si nos hubieran echado un balde de agua helada encima. Y mi esposo sí, pues claro, muy asustado y me dice, oye, pues no sé qué hago, no sé qué. No, ¿sabes qué? No vamos a hacer lo que este doctor dice. Vamos a ir a ver a una optometrista, fíjense, miren, que ya la conocemos, nos ha hecho lentes en la familia y que te revise. Porque pues si dice que necesitas trasplantes porque tiene las córneas totalmente mal. Pues en ese momento nos fuimos con ella, afortunadamente nos recibió, lo revisó y dice, tus córneas están sanas, no necesitan operación, ¿sí? Es triste ver que el doctor te haya dicho esto, porque pues una intervención implica una cicatrización en los ojos, y eso puede ser peor, no sé qué. Entonces, uno no se puede resignar ante el poder de los médicos. Tienes tú que buscar alternativas, no casarte con eso, porque los médicos pues también se han mercantilizado, por eso se habla de una falta de ética profesional, porque a veces no te están ofreciendo lo que necesitas, sino lo que te quieren vender, lo que a ellos les va a dejar ganancia. Entonces, precisamente hay que tomar conciencia de ello y sabes qué, espéreme tantito, pero por lo que usted dice no me parece, no estoy de acuerdo y yo no me voy a someter a lo que usted diga. Entonces, sí, Miguel, creo que ahí tenemos que ser muy lúcidos y partir de esta idea de que
algo me quieren vender, pero no me sé si me va a curar, y tomar una segunda o tercera opinión para ser atendido, para no dañar nuestro cuerpo con tanto medicamento. ¿No crees? Estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, maestra. Felicidades. Gracias, Miguel. Le paso la palabra a Verónica Lozada. Maestra Patricia, muchas gracias por esta magnífica conferencia y gracias también a nuestra universidad por organizarla, porque de verdad que ha sido sumamente iluminadora. Yo no estoy en el tema de la salud, pero estamos en la maestría de pensamiento crítico y hermenéutica, y esta invitación para mí es de verdad sumamente, la aprecio mucho, porque los temas que ha puesto aquí en la mesa son temas que los hemos discutido en nuestras diferentes clases y también con colegas de otras disciplinas. Y me parece muy valioso, vaya, es imperdible todo lo que ha dicho. Pero yo rescataba aquí algo que desde la hermenéutica me parece muy valioso. Hablaba usted del método crítico de análisis. Y básicamente este cuestionamiento de las preconcepciones de género y particularmente a la asistencia sanitaria no patriarcal. Entonces yo ponía un comentario aquí en el chat y decía, bueno, esto que menciona es fundamental porque esta visión patriarcal en la que los hombres, es decir, un sector ampliamente dominado por varones, médicos y científicos, el sector de la medicina y las grandes corporaciones, interpretan a la mujer como un cuerpo al que en realidad no conocen, desde su ser varón, ¿sí? Y es un cuerpo que les es extraño, y sin embargo, la mujer tiene voz negada en el asunto, ya en la asistencia sanitaria. Pero por otra parte, así como lo plantea, veo que la medicina sería entonces, en esta forma en que se despliega, una hermenéutica de poder desde la mirada del varón a un cuerpo que realmente no comprende y sin embargo lo absolutiza. Y esto me parece valiosísimo. De aquí ya estoy poniendo en mi lista de espera de temas por escribir, porque esto es valiosísimo y de verdad se lo agradezco mucho. Bueno, he tomado notas y no tengo todo lo que yo quisiera, pero muchísimas gracias. Es muy valioso todo esto. Me da gusto, Verónica, que estos elementos que hemos compartido te ayuden a comprender mejor esta interpretación de la mujer y que de alguna manera uno se pregunta, si en la Edad Media el 90 y tantos % de los instrumentos de tortura eran para las mujeres y era para abrirlas, es porque el cuerpo femenino siempre ha sido una incógnita y o lo abrimos o lo sedamos, pero no lo entendemos. Entonces sí es muy importante cómo se interpreta el cuerpo de las mujeres. Muy bien. En la lista está Miguel Mora, pero le voy a dar la palabra a Ana. Miguel, si estás de acuerdo, para permitir que otros compañeros que no han participado intervengan. Más tarde, pues, sí, claro. hay tiempo, sí, está bien. la palabra. Gracias, Miguel. Bueno, Ana, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Miguel, por cederme el espacio. Y muchas gracias, doctora. Una vez más reitero mi agradecimiento, mi felicitación. Y también coincido con mi compañera, me resulta muy iluminador porque también es un primer encuentro que tengo yo con este tipo de temáticas, ¿no? A mí me gustaría mucho resaltar la parte que usted mencionaba de la violencia en el lenguaje. ¿Encuentro algún común denominador entre el lenguaje, por ejemplo, del jurídico y el lenguaje médico? Pareciera que ahí de entrada ya estamos hasta con unos tintes que yo me atrevería a llamar en ocasiones aporofóbicos, ¿no? El hecho de que se nos bloquee esa información que es tan relevante porque, como usted lo acaba de mencionar, es nuestro cuerpo. Y por ahí leía yo algún autor que dice que el cuerpo es de la piel hacia adentro estoy yo, de mi piel hacia afuera es lo externo, ¿no? Entonces, en ese carácter de cuidadora de mi cuerpo, de cuidadora de la contención estoica de mí, necesitaría yo en primer punto tener esa consideración en mi calidad ética, en mi calidad de ser humano,
y en mi calidad también de un consumidor, ¿por qué no decirlo así? De un servicio que yo misma estoy generando el pago o lo que sea, ¿no? Entonces, de ahí encuentro también un poco de violencia en esa parte de la comunicación, del lenguaje, y coincido en que sí, percibo algunos tintes aforofóbicos en este tipo de interacción con la parte médica. Muchas gracias, muy interesante. Sí, bueno, hay una beta de la filosofía y hasta de la filología, ya que el mismo Nietzsche habla que el lenguaje pone de manifiesto los usos de poder en la sociedad. Entonces, el lenguaje médico manifiesta un ejercicio de poder, el lenguaje de los abogados también, y por eso encontramos mucha reticencia a los cambios de un lenguaje incluyente, que tiene que ser un lenguaje cacofóbico, ¿no? Sino que tiene que ser un lenguaje más pensado para ser incluyente, ¿sí? En lugar de decir los hombres hacen la medicina o los hombres que hacen investigaciones, las personas que desarrollan, ¿sí? Entonces, nada más pensar un poco más en el lenguaje para hacer algo que evidentemente esté en consonancia con todos los términos gramaticales y demás. Es realmente aceptar que hay un ejercicio de poder y que se tiene que modificar. Pero si hay resistencias, pues recuerden ustedes que históricamente se han tenido que romper muchas resistencias y se han tenido que ganar propiamente ciertos logros desde el desarrollo académico para presentar cómo el lenguaje realmente está siendo excluyente. Entonces, pues por ahí hay que seguir trabajando y sobre todo esto que tú mencionas, el compromiso que tenemos con nuestro cuerpo, con lo que consumimos. Hay otra filósofa también española, Adela Cortina, que habla sobre la ética del consumo, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que reflexionar realmente en lo que consumimos y lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Porque lo que comemos nos puede decir de qué vamos a enfermar, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos tener un cuerpo sano, tenemos un compromiso con qué estoy dándole a mi organismo para que yo sea una persona saludable. Si hoy vamos a vivir más años que los que vivían las personas antes, pues no vamos a vivir dependientes del sector salud y del medicamento. Tenemos que buscar una forma de vida que realmente nos haga sentir en bienestar y bien con nuestro propio cuerpo y nuestra propia conciencia. Muchas gracias. A ti también. Muy bien. Me parece que Carla pidió la palabra, pero ya no sé si realmente... Sí, ¿verdad, Carla? Sí, la había pedido, pero bueno, el tema me parece súper importante y muy vigente. Y me quedé pensando en lo que decía Miguel al principio. Y tiene sentido, es muy pertinente el tema de bioética y feminismo y la relación que tienen, porque ya hay muchos estudios donde hay evidencia, bueno, que justo hablábamos de la evidencia en la clase pasada con el doctor Francisco, que ya hay muchos estudios que nos dicen que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, sufrimos más violencia en la práctica médica. Por ejemplo, con el simple hecho de ir a que te hagan una cirugía bucal, te hacen en el cuestionario, te preguntan cuántas parejas sexuales has tenido. Y como para muchas prácticas comunes te preguntan eso, y no tiene mucho que ver esa información que te piden para la práctica que te van a realizar. Entonces, creo que por ese camino, por ese sentido, va un poco el feminismo. Y también quería retomar el punto que comentaba la doctora, que es muy interesante cómo a las mujeres se nos obliga y se nos revictimiza
cuando sufrimos de violencia en alguna práctica médica, luego lo primero que te preguntan es, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no hiciste nada? Hay muchos testimonios donde mujeres han asistido al ginecólogo y les han hecho revisión de cavidad uterina sin guantes. Y entonces cuando se les explica que pues eso es una violación, que es violencia, la primera cuestionamiento es, ¿y tú por qué no dijiste nada? ¿Y tú por qué no hiciste nada? Donde se les está revictimizando y se les está culpando cuando ellas no tenían conocimiento de esto. Y me parece fundamental la información, que tenemos que tener información y estar capacitados en nuestros derechos y saber exactamente la práctica que es y lo que podemos pedir y lo que podemos exigir. Y en la prestación de servicio del parto, en el prenatal, embarazo, parto y posparto, es indispensable que tengamos información previa, como en la educación perinatal es muy importante para poder defendernos ante este tipo de violencia, porque no podemos llegar en un estado ya de dilatación a una prestación de servicio de salud y exigir cosas porque no va a pasar así. Al contrario, vas a ser más revictimizada y nos vuelven a decir lo mismo. ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no te defendiste? Sales de esa situación, de esa atención ginecobstétrica y te sientes mal porque tú no te defendiste y porque permitiste que pasara eso, cuando no es nuestra culpa y cuando todo el sistema está estructurado para que sea violencia de género y violencia institucional. Y lo que ahorita se comentaba, que estamos en manos patriarcales, es no solo los hombres son patriarcales, las mujeres también son patriarcales. Entonces, la violencia no se quita con que se quiten ginecólogos y sea ginecólogas, es toda una estructura que hay que reconfigurar y reestructurar. Y por eso me parece que el tema es fundamental y abre para muchos temas y si daña a una, nos dañan a todas. Entonces me parece que no podemos permitir que sigan pasando esto y el tema me parece súper importante y pues muchísimas gracias por abrir el tema. Gracias, Carla. Aquí lo que tú señalaste que es esencial es la voz, ¿sí? Para que sea realmente una asistencia en la cual haya escucha, nosotras tenemos que hablar. Sin embargo, tenemos una cultura del silencio. La violencia intrafamiliar se calla al interior de las casas. La violencia sexual también se calla. Entonces, esta cultura del silencio que se nos ha dado desde pequeñas es lo que a veces no nos permite saber que podemos hablar, saber que podemos decir que no me gusta, que me daña, que me está haciendo mal. Entonces, esa cultura tendremos que modificarla. Y como dices tú, siempre a través de prepararnos en cada una de las etapas de la vida. Porque si no, pues entonces yo no tengo conocimiento y no puedo hablar, no puedo saber cuáles son mis derechos ni qué práctica es la más adecuada para mi cuerpo, ¿sí? Entonces, para que me escuchen, tengo que hablar. Y si no tengo la voz, pues entonces, ya dijo tu compañero, yo fui y me dije al doctor, si no me cura, no le pago. Entonces, pues sí, hay que tener ese nivel de relación de pares con el otro, ¿sí? El otro es mi par y ¿sabe qué? Pues usted sabe, yo también sé y tenemos que establecer aquí un acuerdo que sea justo para usted y justo para mí, ¿sí? Ese sería el sentido de justicia. Gracias. Carla, ¿por qué no aprovechas para que nos hables un poquito de lo que estás organizando? Estás organizando un evento sobre, bueno, la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿no? Y creo que vas a organizar una serie de conferencias y algo así. ¿Por qué no aprovechas ahora que tienes la palabra y nos invitas y nos das un poco más de información? Bueno, muchas gracias. Pues sí, cada año a nivel mundial se organiza la Semana Mundial del Parto Respetado, es la tercera semana de mayo. En este caso es la siguiente semana, del 17 al 22, me parece. Entonces, en Zacatecas lo estamos organizando por tercera ocasión, este es el tercer año, y bueno, por la situación lo vamos a hacer de manera virtual.
¿Cuál es el objetivo de esta semana? Es precisamente conmemorar y hacer conciencia de todas estas prácticas de medicalización del parto, que nos dicen que no tenemos nosotras la autonomía para parir y que no somos dueñas de nuestro cuerpo y que no podemos decidir sobre qué procesos vamos a tener en nuestro cuerpo. Pero bueno, para poder decidir necesitamos información, porque pues sin información vamos a decidir a tontas y sin ningún rumbo fijo. Entonces, bueno, en esta emisión solo vamos a estar jueves, viernes y sábado. Todo va a ser virtual y está en la página. Bueno, luego por ahí se los mando al grupo, también estamos en eso. Se va a transmitir en Facebook Live y por la página de Dulas en Zacatecas, que somos 6 compañeras ya. Somos 6 compañeras que estamos en esta organización y vamos a estar hablando. Les platico un poco los temas para que se entusiasmen. Está súper bonito. El primer día va a inaugurar, tenemos a tener una sexóloga y nos va a hablar sobre el parto es nuestro y nuestra sexualidad también, sobre la sexualidad en el embarazo. Como saben, el parto es una parte de nuestra sexualidad. Sin sexualidad no estamos en esa parte. A las 4 de la tarde, después tenemos un conversatorio con los ginecólogos en Zacatecas que están trabajando como parto respetado. Los 3 ginecólogos que están trabajando en este momento aquí van a estar platicando las adaptaciones que se hicieron ahora con el COVID y cómo ha afectado o se han modificado las prácticas. El jueves vamos a tener una práctica sobre 2 pediatras que están también con parto respetado y van a hablar los beneficios del parto respetado para el bebé, porque muchas veces nos centramos en la mamá, pero también cuáles son los beneficios que tienen al bebé, y son muchísimos, desde beneficios en la sinapsis y de vínculo con la mamá, entre otros, muchísimos. Y ese mismo día vamos a tener duelo perinatal, dignidad al nacer y al morir, un tema indispensable, sobre todo para las mujeres que han sufrido una pérdida. Ahí podemos trabajar y todas conocemos a alguna mujer que ha pasado por eso. Y el sábado vamos a tener una plática con una terapeuta de medicina tradicional china y también hace un poco de medicina tradicional mexicana. Nos va a hablar de baños posparto y cierre de cadera, la tradición de las abuelas, que es un tema que luego nosotras, como estamos más al norte, la hemos dejado, pero en el sur del país lo practican más. Y vamos a cerrar con una charla de una experta que está certificada en cómo saber elegir el mejor sistema de retención infantil, que es el autoasiento para el bebé, que luego no sabemos cómo usarlo y que hay certificados y que tienen caducidad y que tienen un montón de cosas que hay que cumplir los asientos. Y bueno, pues estamos viendo una concepción más o menos global de todo el sistema de la mamá, embarazo, parto y posparto. Pues eso sería más o menos lo que vamos a tener. Y vamos a estarlo transmitiendo en la página de Facebook que se llama Dulas en Zacatecas. Búsquenos y bueno, vamos a estar por ahí. Muchas gracias y están todos invitados y todas invitadas. Ojalá nos pudieran acompañar en eso. Gracias, muy amable. Gracias, Carla. Por compartir. Sí, les mando el cartel, se lo mando al maestro Francisco y así me hace el favor de transmitir. Sí, aquí lo tengo ya. Lo vamos a difundir en las redes sociales, en Facebook, en la página de la maestría y en la página de la especialidad en bioética. Claro. Muchas gracias, Carla. Muy bien, pues le paso la palabra ahora a Dilene. Y Miguel sigue esperando un poquito. Dilene, sí, rápido. No, bueno, pues muchas gracias a la maestra Patti por esta excelente plática, ¿no? Bueno, como estudiante de la especialidad, especialmente en la asignatura que nos está impartiendo el maestro Serrano, sobre los fundamentos de la bioética, bueno, pues a lo largo de este semestre hemos revisado diferentes fundamentos, teorías, metodologías, y bueno, creo que, bueno, al fin se llega a una conclusión, ¿no? Que cada una de las que hemos revisado y en conjunto con esta, bueno, estamos revisando ciertas situaciones, pues desde diferente perspectiva.
Y bueno, el caso aquí es muy claro, me agrada esta idea. Nunca pensé desde el momento que dije ética feminista como bioética, o sea, ¿cómo? Y bueno, mi comentario o mi pregunta va un poco relacionado acerca de esta concepción que la medicina tiene, bueno, acerca de esta concepción, este enfoque sexista que tiene que ver con la asistencia sanitaria, sobre todo de la mujer. Y yo me preguntaba, cuando te escuchaba, maestra, me preguntaba, dije, bueno, pero esto no tiene un trasfondo, pues, biológico, ¿no? Natural, ¿no? De nuestra naturaleza humana. Yo a veces me pregunto, bueno, ¿por qué por qué padecemos tanto, ¿no? ¿Por qué tantas cosas nos suscitan a nosotros como mujeres, ¿no? Que muchas cosas, bueno, pareciera que muchas enfermedades a lo largo pues también se nos desarrollan, ¿no? Como mujeres propiamente. Y bueno, o sea, me preguntaba sobre esta naturaleza de nosotras como mujeres y que a la vez, bueno, también a través de la historia y un poco más reforzándose a partir, yo creo que, no sé, de la Edad Media, ¿no? Sobre el papel de la mujer, un asunto, ¿no? Cultural tan fuerte que nos ha marcado. Ahí esa es mi pregunta, ¿no? O sea, si hay a lo mejor quizás esta idea, esta concepción que tiene la medicina, pues quizás a lo mejor tiene un trasfondo, ¿no? Es un trasfondo de nuestro componente biológico, ¿no? Componente natural, ¿sí? Y bueno, pues a un lado que la ha tomado pues una tradición cultural acerca del papel de la mujer, ¿no? Y creo que yo no soy enfermera, soy maestra de preparatoria y un poco hay un pequeño espacio en ética donde vemos bioética y bueno, pues abordamos este tema, un tema que yo creo que tiene que ver con esto precisamente, con lo que nuestra compañera creo que tocó muy, pues tocó, ¿no? Que es la violencia obstétrica, ¿sí? Y es un asunto que, bueno, yo por ejemplo doy clases en el nivel preparatoria en una comunidad rural y cuando hablamos de este tema, pues la gente lo ve muy normal, ¿no? Lo ve muy normal acerca de que, bueno, pues es que el médico dijo esto, me hizo esto, es algo que creo que tiene que ver precisamente, bueno, y que lo comento precisamente porque creo que sería como un caso muy importante hablando desde esta perspectiva bioética. ¿Sí? Que no es nada nuevo, ¿no? Todo este asunto de la violencia obstétrica en el parto y otras situaciones de las mujeres que se suscita, pero pues bueno, más bien es mi comentario al lado de esa pregunta, ¿no? Esta concepción médica del cual nos hablaba y del cual pues tratamos como de esta bioética feminista trata como de hacerla a un lado, no tiene un trasfondo, bueno, biológico y, bueno, pues sobre todo, cultural. Gracias. Adilene, aquí podríamos decir que los cambios biológicos no solamente son en los cuerpos femeninos, también en los cuerpos masculinos. O sea, el cambio que se da en cada etapa, en los distintos momentos de las hormonas, demás, sí tienen sus cambios, sus efectos. Pero eso no implica medicalizarlos, ¿sí? El problema aquí es que la mujer es medicalizada por esos cambios, ¿sí? En lugar de que entendamos que ese cambio lo podemos trabajar con algunas otras terapias, como ahorita decía su compañera Carla, ¿sí? Este evento pues suena muy interesante, sobre todo porque se habla del parto respetado, ¿sí? ¿Cuántas cesáreas se hacen en nuestro país? Es una cantidad desorbitante, porque hay mujeres que se les dice, no, lo mejor para ti es una cesárea para que no tengas dolor. Pero eso en muchos casos no es lo mejor para la paciente, es lo mejor para el bolsillo del médico, porque volvemos a señalar, se mercantiliza la profesión, ¿sí? Entonces, el que las mujeres estén informándose y entendiendo lo que es la violencia obstétrica,
pues les ayuda a tomar decisiones para qué sí hacer, qué no hacer, ¿sí? Ahora, algunas feministas, como la misma Susan Sherwin, señala, se está bloqueando a mujeres que atendían y cuidaban a mujeres como parteras, ¿sí? Entonces, mujeres que de forma más natural ayudaban a que nacieran los hijos y que eran, obviamente, procesos menos violentos. Sin embargo, esto ya no es una alternativa en nuestro país y debería de ser una alternativa, ¿sí? Porque hay experiencia, hay formación y es una forma menos costosa para tener los hijos. Entonces, efectivamente, los cambios biológicos los tenemos mujeres y hombres. Sin embargo, si tú revisas cuántos medicamentos hay para la andropausia, a ver, ¿cuántos encuentras a comparación de cuántos hay para la menopausia? ¿Sí? La andropausia ni la mencionan siquiera, ni se habla de sus signos, porque en los hombres no se ve como una patología, se ve como un envejecimiento. En cambio, en las mujeres se sintomatiza y se dice, estás mal, necesitas medicalizar. Entonces, ahí viene la práctica en donde en un género ni siquiera se reconoce, ni siquiera se sintomatiza, porque yo quiero ver cuántos libros hay sobre andropausia, pero de mujeres de menopausia hay muchísimos y tratamientos y tratamientos y tratamientos, ¿sí? Entonces, todos tenemos sí un cuerpo biológico que tiene cambios, pero que tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo y ver esos cambios para ver algunas formas de tratarlo sin estar sedando el cuerpo humano y el cuerpo de las mujeres. Muchas gracias. Marisa, por favor. Bien, hay algunos en chat, profesor, que igual se podrían rescatar. Jimena Ochoa tiene un comentario un poco largo, pero muy interesante sobre los anticonceptivos. No sé si lo quiera mencionar con voz o prefiere que la leamos. Verónica Lozada, también me parece que Ana ya lo ha rescatado en su intervención también, pero Verónica menciona, esto que menciona es fundamental porque me resulta en una visión patriarcal en la que los hombres médicos científicos interpretan a la mujer como un cuerpo al que no conocen, les es extraño y sin embargo la mujer tiene una voz negada en el asunto. La medicina sería entonces una hermenéutica de poder desde la mirada del varón a un cuerpo que no comprende y lo absolutiza. Hay algunos comentarios de felicitación por parte de algunos compañeros y hay un comentario también al final de Rosa Bella, que dice, me quedo con la idea de la bioética de la escucha, bioética incluyente, y el análisis de las concepciones de género que no se visualizan ni se trabajan y que ocasionan un daño hacia ese amplio sector de la población. Buscar desde esta visión modificar las estructuras de poder, excelente. Trabajar desde la familia y las relaciones sociales para avanzar a lo público, porque es ahí donde se plantean o se materializan las políticas públicas. Son los comentarios hasta ahora. No sé, Jimena, si quieras hablar acerca de tu comentario. Bueno, Marisa, gracias por la lectura del chat. Y no sé si, Marisa, ¿tú estudiaste en Aguascalientes? Sí, soy su alumna, profesora. Bueno, ahí con la foto de cuerpo completo ya no alcanzo a ver muy bien tu rostro, tu cabello, que pues por eso te identifico, te felicito por seguir tu desarrollo académico y por seguir con esta visión muy crítica y filosófica. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Sí, Jimena, en efecto, pues si quieres comentar, seguro que tienes algo ahí muy importante que decirnos. Sí, gracias. Voy a tratar de resumirlo. Mi reflexión era encaminada a lo que hablaba el compañero Miguel Mora sobre cómo el sistema o la estructura médica oprimía tanto la libertad o el conocimiento en ambas partes, tanto el hombre y la mujer. Pero yo estaba tratando de rescatar que me parecía
pertinente la bioética feminista, no porque al hombre no le acontecieran estas injusticias, sino porque me parece que la mujer las vive más latentes o en una cantidad superior. Yo ahí ejemplificaba cómo, incluso ahorita que usted nos mencionaba sobre estos instrumentos hasta de tortura, cómo modifican hasta el propio cuerpo de la mujer desde el sentido médico con los anticonceptivos, y que pueden ser sin consentimiento de la mujer cuando acaba de dar a luz, porque consideran médicamente que es más propicio para ellos, no para una como mujer, porque acaba de salir la placenta, entonces el espacio está propicio para que puedan introducir un DIU sin su consentimiento. Y hay casos relatados y muy, pues muy crueles y muy carnales, donde hay mujeres que han sufrido acontecimientos muy dañinos en su cuerpo por este tipo de situaciones. Como que nunca se les permite decidir, porque simplemente, como ya nos mencionaba, se trata como un menor de edad. Y además, posterior, cuando una mujer ya fue madre, cuando va a la planificación familiar, ya no se le considera como el uso de los preservativos. Es decir, ya tienes el DIU y si te lo quieres quitar, te tienes que esperar meses después de que te lo pusieron sin consentimiento. Y si aparte quieres seguir una planificación familiar, ahora tiene que ser un plan hormonal que también va a modificar tu cuerpo y tu organismo. Más, nuevamente decidimos, y si lo queremos también ver por el sentido mercantilista, pues también esto propicia que las farmacéuticas puedan estar vendiendo estos productos de medicamentos femeninos al por mayor, porque se normaliza que la mujer tiene que tener ese cuidado prenatal. Pero cuando el hombre va, se le da preservativos. O sea, no hay algún tipo, o ya existen algunos medicamentos que de una manera también hormonal van haciendo que el hombre no pueda embarazar a una mujer, ¿no? Pero siempre me pregunto yo, ¿por qué es la mujer la que tiene que estar al cuidado constante de su embarazo cuando ella solo puede embarazarse una vez al año y el hombre los 365 días del año puede embarazar a 365 mujeres? Entonces, creo que ahí el planteamiento del discurso patriarcal del sistema está muy mal encaminado y no lo hemos analizado con la pertinencia necesaria. Por eso me parecen que charlas como estas es un despertar de conciencias que es necesario, aunque pareciera que estamos hablando de cosas inexistentes o que no están sucediendo, suceden a nuestro alrededor o nos han sucedido de viva experiencia. Entonces aquí, luego Carla mencionaba que también las mujeres somos patriarcales. Sí, el sistema no se va a modificar porque los ginecólogos sean ahora mujeres. Se va a modificar el rediseño de toda esa estructura a través de una visión feminista acompañada de los principios bioéticos, me parece. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Efectivamente, tenemos que desestructurar las preconcepciones sexistas que hay en los diferentes ámbitos. Si nosotros no tenemos esta perspectiva, pues seguimos ejerciendo nuestra profesión, seguimos tomando las decisiones desde esta visión patriarcal. Entonces, estos espacios académicos nos permiten cuestionar y además escribir para que otras personas también lo conozcan y puedan ellas tomar conciencia y ser parte de esa desestructuración. Las mujeres tienen un gran compromiso para poder hacer las cosas diferentes y una gran oportunidad. Pero si no tienen esta visión crítica, que puede ser desde una perspectiva de género o puede ser desde una autora feminista, pues entonces van a seguir con las mismas prácticas. A mí me sorprende como algunas mujeres que llegan a algún puesto de autoridad empiezan a actuar igual que hombres, dirigiendo, imponiendo, dominando, controlando, y dices, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué empezó de repente a actuar así? Pues es que muchos de esos esquemas los tenemos en el inconsciente, y como no tenemos una visión crítica, empezamos a reproducir esa proyección que vimos en un jefe, en una autoridad, y nos parece que es así como se debe de actuar.
sin darnos cuenta que esa forma debe ser desestructurada y debe ser modificada, y tenemos la oportunidad cuando tenemos cierto poder. Pero si no la aprovechamos, pues entonces no puede haber un cambio para un mejor tipo de cultura y sociedad. Gracias. Pues yo creo que ya me voy a despedir porque bueno, pues si quieren le damos la palabra por último a Miguel Mora, que haga la última pregunta. Ha sido muy paciente Miguel. Y, gracias. Bueno, primero gracias, doctora Pati, pero tengo una pregunta, y una parte de lo que usted estaba hablando me llamó mucho la atención, esta parte que decía del poder, y había una parte, creo que hablaba de las madres, cuando eran madres tenían cierta parte eran violentadas. Yo tengo una perspectiva, a veces creo que hay dos tipos de violencia, una pasiva y una activa. La activa es la que es muy clara y transparente, ¿no? Pero la pasiva es ese silencio que se guarda. Entonces, y ahorita lo que decía Jimena, ¿qué tanto esta parte pasiva se aprende, perdón, le voy a ocupar la palabra, se mama constantemente? Entonces, a veces cuando hablan que hay mucha violencia femenina, digo, sí, pero ¿cuál es el motivo de por qué somos tan malvados los hombres, tan malvados, tan ogrescos? ¿O hay una condición previa? Porque pareciera ser que es en automático, como una naturaleza. Entonces yo pensaba que ¿por qué no hablar de una filosofía de lo sensible, ¿no? De lo sensible al cuerpo, de una filosofía de lo sensible al sentido del otro. Un poco, lo que hablamos ayer, un poco de Levinas en clase, un poco más levinasiano sobre esta parte de cómo entender al otro. Y yo creo que esta sensibilidad nos ayudaría a, no sé si hablar de feminismo, de hombres, sino simplemente entender al otro como parte de uno mismo. Nos podría ayudar un sentido muy diferente, porque creo que ahí podría verse una parte y entenderse el dolor, y no como parte empática, sino más, ahora sí voy a decir la palabra, levisiano, creo, como de Levinas, ¿no? Hay una anécdota que cuentan de Levinas que a mí me encanta, que es la del perro, que dice, ¿no? Que supone que están los soldados en la Segunda Guerra Mundial, y entonces supone que están encarcelados, y entonces ven un perro, creo que es la historia, el perro les ladra, y dice, creo que el perro les da más sentido de humanidad que los mismos nazis, ¿no? Entonces yo creo que, yo no sé si es interesante a veces pensar en una filosofía de lo sensible, ¿no? O del cuerpo y el dolor, porque esta parte que también estamos hablando de la medicina, que tanto el sujeto no se reconoce a sí mismo como cuerpo, ¿no? Y no se da sentido. Entonces lo pienso mucho en esta parte de poder verlo y complementarlo, en esta parte de lo bioético con lo feminista y con lo humano. Entonces ahí ya ves, creo que me llama la atención, y creo que es interesante ver esta parte de esta violencia, yo le llamaría pasiva, ¿no? Que no es reconocida, porque parece ser que también es una forma aprendida, y entre comillas, no lo quiero decir como tal, pero pareciera que a veces parece más en lo femenino que en lo masculino, ¿no? Porque no te comportas de forma, eres maricón, eres cobarde, no eres hombre. Entonces sométete, aguántate. Entonces creo que eso va alimentando una parte muy diferente de lo que sucede, digamos, socialmente, ¿no? No sé si ponerlo filosóficamente, pero socialmente sí creo. Ese era lo que quería comentar. Muchas gracias por el comentario. Aquí yo creo que más que pasiva y activa, diríamos es una violencia interactiva. A veces en nuestra cultura, y más nuestra cultura mexicana, que tiene el esquema del hombre fuerte, del hombre que controla, del hombre que dirige, a veces la misma mujer insta a que regañe y castigue a los hijos cuando llega de trabajar. Él viene bien cansado y, oye, tu hijo se portó mal, esto, lo otro, y tiene que castigarlo, regañarlo, maltratarlo, ¿sí? O sea, ella misma incita a ese castigo, a esa violencia. En algún taller que estuve con Marcela Lagarde, veíamos que esta violencia, la mujer también la ejerce sobre sus hijos cuando el padre no está, ¿sí? Y en particular sobre sus hijas. ¿Por qué? Porque la madre fue educada a someterse para poderse casar y seguir con su marido. Entonces esa madre castiga, maltrata a sus hijas, porque tienen que aprender a someterse, porque si no, no van a poder tener un matrimonio que realmente puedan ellas sostener. Entonces yo diría que es más bien una violencia interactiva. Una que se expresa más físicamente y la otra que se expresa más de forma escondida, ¿sí? Que no sea notoria,
pero en este ámbito privado de la violencia intrafamiliar. Entonces, efectivamente, yo comparto contigo y con algunas autoras que tendríamos que tener una cultura familiar menos severa, más sensible y evidentemente de escucha hacia las personas. Porque si no, no sabemos ni qué sienten ni qué no sienten, y por eso de repente, es que se fue el hijo de la casa. ¿Y por qué? Pues no sabemos qué pasó. O sea, se sentía tan aislado, se sentía no escuchado, que finalmente mejor se va, ¿sí? Entonces, como cultura mexicana nos falta mucho este diálogo, esta comunicación, tener voz al interior de la familia y el romper con la violencia, ¿sí? La violencia no es una forma de convivencia, pero es bastante complejo todo este sistema de la violencia que se da desde los hogares y en el ámbito público, y que pues si no lo trabajamos, estamos viviendo las consecuencias de un sistema muy violento. Entonces sí, me parece un tema muy valioso y que bueno, como dices tú, está desde la filosofía de Levinas y puede ser una de las concepciones desde donde se puede trabajar. El feminismo es otra de las concepciones hacia la violencia a las mujeres, pero sí, sobre todo también reconocer que las mujeres mismas reproducimos este sistema y ese sistema se reproduce por la violencia, ¿no? Pues por eso hay algunos hombres que son muy misóginos por la misma violencia que ellos vivieron y que viven de algunas mujeres. Pues cuestionar la misma violencia que las mujeres estamos reproduciendo. Muy bien, pues cerramos con esto la plática. Le agradezco mucho su participación, maestra Patricia. Ha sido muy interesante, nos ha dejado conceptos muy fructíferos, muchas ideas para pensar, y ojalá que sea la primera de muchas veces que coincidamos aquí en esta universidad o en otros lados. Pero acá seguro tienen su casa, cuando usted quiera, acá la esperamos y la vamos a invitar más veces. Y también le agradezco mucho a los compañeros estudiantes, a los profesores. Me parece que han hecho aportaciones también muy valiosas. Creo que estamos formando una comunidad crítica de diálogo muy amistosa, además, que me entusiasma mucho, ¿no? Que alienta mucho a esta unidad académica de filosofía para continuar con estos proyectos. Gracias a todos. Si alguno quisiera constancia de participación en esta conferencia, me la piden por correo y yo se las preparo, ¿no? Digo, es una conferencia, pero si alguno necesita su constancia o la quiere por alguna razón, pues simplemente me la piden y yo con gusto la preparo. Finalmente, gracias a María Campos y a Marisa Mata por el apoyo. Muchas gracias. Y gracias a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima oportunidad que tengamos por acá o por allá. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Doc. Gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, maestro.